Vamos a orar por este estudio bíblico. Padre, gracias por esta mañana, porque muy cierto Jaime al decir, es hermosa porque tú la hiciste, porque tú todo lo que haces lo haces hermoso, porque tú eres perfecto y en tu perfección, Señor, no hay nada de error, no hay nada de mancha. Tú, Señor, eres majestuoso. Y acercarnos al estudio de tu persona, Señor, es como que una hormiga recorra el mundo entero, quizá más amplio. Señor, nos acercamos a un estudio que maravilla nuestras mentes, nos deja perplejos, pero también, Señor, nos hace humillarnos y reconocer lo grande que eres tú. Ruego en esta mañana, Señor, que nuestras mentes finitas puedan estar totalmente dispuestas, totalmente animosas a recibir lo que tú nos quieras revelar en esta mañana, no solamente en el estudio bíblico, sino en la predicación, en los cantos, en todo. Pido por este tiempo que vamos a estar escudriñando tu palabra y viendo tu inmutabilidad. Te pongo en tus manos, Señor, este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos con la serie de estudios bíblicos sobre los atributos de Dios y hoy vamos a iniciar a estudiar uno específico que es la inmutabilidad de Dios. Según yo íbamos a verlo todo hoy, pero ya viendo el estudio vamos a verlo entre hoy y la semana que sigue. Creo que es importante que después de ver la Trinidad veamos este otro atributo, porque este atributo de Dios envuelve a los demás atributos. Este atributo de Dios también es importante porque cuando comencemos a conocer más a Dios y a la medida que nosotros conozcamos a Dios, una de las cosas que es importante que reconozcamos es que ese Dios que nosotros podamos conocer hoy es el mismo que vamos a conocer dentro de tantos años, es el mismo que pudimos haber conocido desde tiempos antiguos. Es el mismo. En el tema de Dios no hay como hay en otros temas que hay actualizaciones, por ejemplo con la tecnología. Si yo llevo un curso de tecnología en este año y espero otros 10 años y me quedo solamente con ese conocimiento de tecnología, voy a estar ya desactualizado, voy a tener que seguirme constantemente actualizando en el conocimiento de la materia. Pero en cuanto a la materia de Dios, siempre es la misma. Aquí tal vez podría contradecirme un poco con lo que siempre he dicho, que siempre debemos de continuar estudiando a Dios, pero no es por un tema de actualización, sino por un tema de que no lo hemos conocido aún cabalmente. Exacto. Entonces, es importante, cuando empezamos a estudiar a Dios, no es que hoy vamos a estudiar a un Dios diferente al que pudiéramos estudiar dentro de unos años. Estamos estudiando exactamente al mismo Dios, y eso es una de las cosas que es importante ver cuando vemos a Dios, la inmutabilidad de Dios. Básicamente, cuando decimos Dios es inmutable, es que Dios no cambia. Y tal vez un estudio bíblico, o queriendo hacerlo simplista, podría decirles, Dios es inmutable, Dios no cambia, terminamos, pasemos a la siguiente sección. Pero sería muy simplista y nos estaríamos absteniendo de una riqueza que hay a la hora de entender esto. Por inmutabilidad nos referimos a que Dios no es mutable, o sea, que no cambia. Si usted busca la palabra inmutable en la Real Academia Española, va a decir que inmutable significa no mudable, que no puede ni se puede cambiar. Y me llamó mucho la atención esta definición porque creo que es totalmente aplicable a Dios. Dios no puede cambiar por sí mismo, o sea, Él no puede cambiar y nadie puede cambiar a Dios. Ninguna de las dos son opciones. Dios no puede Él de sí mismo cambiar y nadie puede cambiar a Dios. Entonces, es importante que de primera entrada, en el concepto de lo que la Real Academia Española dice, creo que está correcto, pegó bien. Luego, eso marca una gran brecha muy amplia entre Dios y el hombre y toda la creación, porque la creación sí cambia. Si hacemos un análisis
breve, vemos los cielos están sujetos a cambio. Es fácil reconocer que en el cielo usted puede estar viendo un día tan soleado y tan hermoso como hoy, de un pronto a otro, que se vengan las nubes y se venga un aguacero y comience una rayería, y ni siquiera los mismos meteorólogos pueden tener control de esas cosas. Los cielos cambian. La misma Biblia es un testimonio de que los cielos cambian, porque habla de que al final de los tiempos la luna va a ponerse roja, los cielos se van a oscurecer, e inclusive a determinado punto van a caer cosas del cielo. Los cielos cambian. Nosotros no podemos confiar en el cielo y decir, no, el cielo se va a mantener así soleado como está hoy. Hay un dicho que yo siempre se lo digo a mi esposa, pero ella me dice que no es cierto, y tiene razón. Yo siempre digo, mañana oscura, tarde segura. Y no siempre podemos confiar en esa mañana oscura, tarde segura, porque los cielos cambian. Puede ser una mañana oscura y la tarde va a estar hecha un aguacero. Los cielos cambian, no podemos confiar en los cielos porque cambian. La tierra está sujeta a cambio. Y el mismo hombre es causa de ese cambio. Con todas esas maquinarias, un hombre puede quitar una montaña, puede quitar tierras, moverlas de un lado a otro, puede hacer huecos, ahora hasta lagos artificiales se hacen, montones de cosas, e inclusive la misma Biblia nos es testimonio de que la tierra está sujeta a cambio. La tierra inclusive va a llegar a un momento a ser completamente renovada, va a ser destruida. La tierra cambia. Por supuesto, los seres humanos, creyentes o no creyentes, también cambian. ¿Han conocido ustedes alguna persona que tenía algún gusto hacia algún tipo de cosas en determinado tiempo? Ya no le gusta, más bien lo detesta. Dentro de nosotros mismos, cómo nuestros gustos cambian, cómo nuestra forma de actuar cambia en muchas circunstancias. Y es muy interesante también pensar en esto del cambio y del cambio que hay en el humano, porque no estoy diciendo tampoco que el cambio del todo es malo en el ser humano, porque para entrar al reino de los cielos es necesario un cambio. Como lo dijo Jesús en Juan 3 a Nicodemo, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo, y eso es un cambio radical. Pero el hombre cambia, y aún dentro de los creyentes también tenemos cambios, y la esperanza es que todos esos cambios sean para bien y para gloria de Dios. Pero hay cambios. Una de las cosas que un día estos, y eso es tal vez como un paréntesis o no sé si adherido acá, una de las cosas que un día estos estudiaba yo en un libro era que cuando nosotros entramos al matrimonio, nosotros no podemos entrar al matrimonio meramente por las cosas que podemos ver en nuestra pareja en ese preciso momento, porque esas cosas pueden cambiar. Entonces, inclusive es tan importante tener eso en claro. El hombre, el ser humano es cambiante. Y algo que también, por si hay dudas de que cualquier otra cosa que no sea Dios es cambiante, hasta los mismos ángeles cambian. En Judas, verso 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, no guardaron su dignidad, ellos tenían dignidad, pero la cambiaron, abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esos son ángeles que estaban en una posición donde Dios les tenía y no guardaron su dignidad, cambiaron y bueno, recibieron la consecuencia de lo que ellos hicieron. La creación sí cambia, pero Dios no cambia. Y eso es algo que hay que simplemente definirse. Este escritor J.I. Packer dijo lo siguiente: la diferencia primera y principal entre el Creador y sus criaturas es que ellas son mutables y su naturaleza admite cambios, mientras que Dios es inmutable y jamás puede dejar de ser lo que es. Entonces, una de las cosas que muchas veces nosotros caemos en el error de hacer es querer comparar a Dios con nosotros. Y de primera instancia, cuando empezamos a estudiarlo y vemos su inmutabilidad, debemos de reconocer que Dios está totalmente aparte de nosotros. Nosotros somos seres cambiantes, pero Dios no lo es. Hay dos atributos divinos que se le añaden y refuerzan la idea de la inmutabilidad de Dios, y que si nosotros quitáramos esos atributos divinos,
tendríamos que quitar inclusive hasta la divinidad de Él. Porque muchas personas podrían decir, no, es que yo veo en la Biblia a un Dios cambiante, yo veo en la Biblia a un Dios que era diferente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y todavía lo veo diferente a como es hoy. Pero no, veamos esto, analicemos. La perfección de Dios. Si Dios es perfecto, significa, bueno, veámoslo primero. La Biblia dice que Dios es perfecto. Tenemos 3 pasajes donde claramente dice que Dios es perfecto. 2 Samuel 22:31 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Deuteronomio 3:2 dice, Él es la roca. Y vean la comparación que se pone, es una roca que está estable, que no hay quien la mueva, que no hay quien pueda ocasionar un cambio. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Y en Mateo 5:48 Jesús dio una declaración y un mandamiento a sus discípulos, dejando de ver también la naturaleza misma de Dios. Dijo, sed vosotros perfectos, así como nuestro Padre es perfecto. Dios es perfecto. Entonces, vean lo que implica que Dios sea perfecto. Si Dios es perfecto, quiere decir que Él no tiene que mejorar nada más, porque Él es perfecto. No tiene que mejorar nada más, está en la perfección. No hay nada que Él tenga que improvisar, mejorar en su vida, en su naturaleza. E implica también que Él no puede empeorar, disminuir en ninguna manera, porque dejaría de ser perfecto. Por lo tanto, si Dios no puede dejar de ser perfecto, quiere decir que tampoco puede cambiar, porque si Él cambiara, si Él llegara a ser mejor o a ser peor, quiere decir que estaría dejando su perfección. No puede cambiar. Exacto. Para que Dios sea Dios, tiene que ser perfecto, ¿verdad? Y para que Dios sea perfecto, tiene que ser inmutable. Entonces, no existe tal idea de que Dios pueda cambiar tan solamente tomando la idea de la perfección de Dios. Si le quitamos la perfección a Dios, le debemos de quitar también la divinidad. Si le quitamos eso, entonces, ¿en quién confiamos? No podemos creer en un Dios que cambie. A.W. Tozer, y una de las cosas que me gusta a mí hacer, o me ha gustado hacer en estos estudios, es presentar extractos, comentarios que dicen otros escritores para reforzar la idea y también para que vayamos ampliando, porque muchos de ellos son mentes mucho más grandes que yo y pueden decir las cosas más claras. Entonces, es para que sepan por qué es que yo utilizo estos comentarios. Él dijo acerca de este asunto, dijo, para que un ser moral cambiase, sería necesario que el cambio se realizase en una de las 3 direcciones siguientes. Debe de ir de mejor a peor o de peor a mejor. O bien, considerando que la calidad moral permanece estable, debe cambiar dentro de sí mismo, como de inmaduro a maduro o de un orden del ser a otro. Debiera estar claro que Dios no se puede mover en ninguna de esas direcciones. Sus perfecciones descartan siempre todas estas posibilidades. La perfección de Dios descarta todo cambio, porque en el momento que dijéramos nosotros que Dios cambia, dejaría de ser perfecto y también dejaría de ser divino. Ahora, otra cosa que también nos refuerza es la infinitud de Dios. Cuando decimos la infinitud de Dios, decimos que Dios es eterno e infinito. Veamos en la Biblia. Salmo 92:3 dice, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y Salmo 102:26 dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Vea que cuando vemos la eternidad de Dios, debemos de pensar que Dios siempre mantiene una línea donde no es cambiante. Nosotros los seres humanos podemos tener momentos en los cuales somos débiles físicamente, quizá por nuestra juventud. Puede haber momentos donde en nuestra juventud somos fuertes y saludables,
pero en el momento que quizá empecemos a envejecer, va a llegar un punto en el que vamos a tener un fin y podemos representar nuestra vida como un montón de cambios, pero Dios, al ser el eterno, al ser el infinito, no puede presentar ningún cambio. Como dice acá, y todos ellos como una vestidura envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Y el versículo 27, que no lo anote ahí, es importante que lo veamos porque él dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Cuando reflexionamos en el hecho de la infinitud de Dios, tenemos que añadirle y amarrarle ahí la inmutabilidad también, el hecho de que Dios no cambia. Si Dios pudiera cambiar, también perdería su infinitud y viceversa. Entonces, dejaría de ser Dios y estaríamos en perdición. Entonces, cuando pensamos simplemente en el hecho que Dios no cambia, no es algo en lo cual debamos de dudar. Porque si pensamos en el hecho que Dios cambia, no estaríamos creyendo en el Dios verdadero, en el Dios único. Ahora, con respecto a la inmutabilidad de Dios, hay tantas cosas que podemos decir y yo quiero que veamos implicaciones de la inmutabilidad de Dios. ¿Por qué? Porque, como les dije, simplemente podríamos decir, cuando decimos que Dios es inmutable, quiere decir que Dios no cambia, dejémoslo ahí, terminemos, pero eso implica mucho más y es lo que quiero que ahondemos tanto hoy como el próximo domingo, si así Dios lo permite. La esencia de Dios no cambia. Cuando decimos que Dios no cambia, estamos hablando que la esencia de Dios no cambia. En Éxodo capítulo 3 y versículo 14, Él le da si nos ubicamos en el contexto, Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiente y le dice, yo te he escogido para que vayas y libertes mi pueblo. Y cuando Moisés le pregunta, Dios, pero cuando yo vaya donde ellos y ellos me pregunten de parte de quién vienes, ¿qué le voy a decir? A lo que Dios le responde en Éxodo 3:14, y él respondió, yo soy el que soy. No sé si usted se ha puesto a pensar en esta idea, pero cuando Dios dice, yo soy el que soy, es un presente que está presente en todos los tiempos. Ese mismo yo soy el que soy Dios, es el mismo yo soy el que soy hoy, es el mismo que será mañana, es el mismo que será siempre. Y aquí es donde Jaime decía, una de las ideas que muchas veces hasta inconscientemente se opina que Dios es diferente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento o hoy, es una idea que la gente podría tener, pero eso viene al no comprender la inmutabilidad de Dios. Y tal vez eso no lo vamos a ver ahorita específicamente, pero lo vamos a ver en el transcurso de todo. Vean lo que dice el texto de la Biblia. O sea, si alguno dijera, ¿hay algún texto en la Biblia en que Dios dice específicamente que Él no cambia? Sí lo hay. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Yo Jehová no cambio. Y todavía Santiago nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos. Pensémoslo de esta manera, hermanos, y eso es importante. El mismo Dios que aparece en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es el mismo Dios que se le presentó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Es el mismo Dios que estuvo en el monte Sinaí ante el pueblo de Israel. Es el mismo Dios que se encarnó y nació en forma de un bebé. El mismo Dios que está hoy, en este momento acá, y el mismo Dios que tendremos por la eternidad. Una de las cosas que también, objeciones que muchas veces se dice, bueno, Dios sí cambió,
porque se volvió hombre. Y dejó de ser Dios y vino y se hizo en forma de hombre. Y aprovecha mucho de Filipenses capítulo 2, donde dice, vamos a buscarlo. Donde Filipenses capítulo 2, donde dice a partir del versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cambió Dios? ¿Dejó de ser Dios y se volvió hombre? No, en absoluto. Dios, la esencia de Dios se continuó siendo la misma. Lo único que hizo Dios fue adquirir la forma de hombre. Entonces no fue que eliminó nada o cambió nada, sino que simplemente añadió la forma de hombre y en esa misma forma de hombre vivió todos los 33 años, murió y resucitó y aún así siguió siendo hombre. Ahora, otra cosa que es importante que también, estas son cosas que me vienen a la mente de todo mi estudio que tuve. Hay algunas personas que podrían decir, Dios murió en la cruz. ¿Ustedes creen que Dios sea capaz de morir? Dios no murió en la cruz. El que murió fue Jesucristo, en hombre, porque Dios no puede morir. Si Dios hubiera muerto en ese momento en la cruz, inmediatamente desaparece todo. Inmediatamente se esfuma todo. Porque Dios es el que sostiene todo el universo. Dios no murió en la cruz. Entonces, la esencia de Dios no puede cambiar. Si en algún momento la esencia de Dios, y como dijo Spurgeon, uno de los grandes predicadores del siglo XVI, yo no sé específicamente qué es la esencia de Dios, porque yo puedo decir la esencia del ser humano es somos carne, somos huesos, yo no puedo decir qué es la esencia de Dios, pero cualquier cosa que sea la esencia de Dios no cambia, se mantiene siempre exactamente en la misma. Y aunque nosotros veamos el actuar de Dios de una manera diferente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y hoy, ese es el actuar de Dios y no la esencia de Dios, no la misma naturaleza de Dios. Nunca vamos a ver a un Dios que antes tenía una repulsión hacia el pecado y ahora recibe a los pecadores así como ellos quieran venir. Nunca vamos a ver a un Dios de esa manera. Nunca vamos a ver a un Dios que antes era misericordioso y perdonador y ahora es injusto y castiga a todo el mundo, no importa si ya se haya arrepentido o no. La esencia de Dios, la misma naturaleza de Dios continúa siendo siempre la misma por toda la eternidad. Y aquí me introduzco a la siguiente sección. Bueno, aquí hay otro texto y veámoslo. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Siempre el mismo, su esencia no cambia. Cuando hablamos que Dios no cambia, hablamos que los atributos de Dios tampoco cambian. Así como la misma naturaleza divina siempre permanece la misma, los atributos de Dios también son permanentes. Los atributos divinos son permanentes y al igual que el mismo ser de Dios no puede mejorar ni empeorar, no pueden disminuirse ni aumentarse porque son parte de la misma naturaleza inmutable. Entonces, si nosotros decimos la verdad de Dios es inmutable, es porque es inmutable. Vamos a ver Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Como dijo otro pastor conocido que aún vive, ¿quieres tener un culto contemporáneo? Predica la Biblia. Ella nunca pasa de moda. Hay ahora mucho que se dice que no, es que ya el mensaje de la Biblia ya pasó de moda, el Antiguo Testamento ya no es, entonces debemos de
implementar, metamos la psicología, metamos mensajes positivos, metamos lo que sea, que no sea la palabra de Dios, la verdad de Dios nunca cambia. Así como la misma esencia de Dios no cambia, sus atributos no cambian, por lo tanto la verdad de Dios no cambia. La misma verdad que se habla en la palabra de Dios y que fue escrita ya hace alrededor de 2000 años y en algunos textos más, sigue siendo vigente. Lo mismo que Dios. No tenemos que actualizar la Biblia. No tenemos que buscar los últimos libros de la Biblia a ver qué es la nueva revelación de Dios, porque ya Dios reveló todo y está contenida en los 66 libros de la Biblia. Cuando decimos que los atributos de Dios no cambian, también decimos que la justicia de Dios no cambia, es inmutable. Vayamos unas páginas atrás en los Salmos al 111 y verso 3. Salmo 111 y verso 3. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanecerá para siempre. Cuando nosotros entonces decimos Dios es un Dios justo, Él es un Dios justo en el pasado, es un Dios justo hoy, es un Dios justo que permanecerá. La misericordia de Dios, ¿será mutable la misericordia de Dios? Salmo 100 y verso 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y esta frase es una frase que no se repite ni una, ni dos, ni tres veces en la Biblia. Para siempre es su misericordia, para siempre es su misericordia. Y porque esos atributos de Dios son inmutables, nosotros, hermanos, es que estamos respirando hoy. Y eso es tan importante y tan refrescante para nuestra alma conocerlo y revisarlo. No solo la misericordia de Dios es inmutable, sino que el amor de Dios es inmutable. Jeremías 33:1, Dios le dice a Jeremías, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. ¿Qué es un amor eterno? Es un amor que no cambia, un amor que no se disminuye, un amor que no termina y que, ¿saben qué? Tampoco tuvo un fin, un inicio. Tampoco tuvo un inicio. Yo quise hacer algo también con eso de la inmutabilidad de Dios y el hecho que los atributos de Dios no cambian, y centrándonos específicamente en este amor de Dios que es inmutable, también quiero que nos quede algo bien en claro, hermanos, y es que así como el amor de Dios no cambia, tampoco los objetos del amor de Dios cambian. Veamos un momento, aquí lo tengo yo. Jesús les dice a sus discípulos, en Juan 13:1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora, los amó hasta el fin no quiere decir que hubo un fin, sino que los amó hasta el fin, que los amó hasta lo sumo, en tiempo y en magnitud. ¿A quién amó Dios? A los suyos, ¿verdad? ¿Quiénes son los suyos de Dios? Los escogidos de Dios, los que desde antes de la fundación del mundo escogió Dios. ¿Y cómo los amó Dios? Los amó hasta el fin. Eso lo podemos ver en Romanos 8:30. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:30? Porque a los que antes conoció, y si nos detenemos ahí a estudiar todo lo que la palabra conoció significa, que Jaime cuando veamos Romanos lo va a explicar bien, pero el conocer tiene a la par la palabra del amor. Dios amó y tuvo una relación amorosa, íntima a esas personas, a los que antes conoció. Entonces vemos a Dios poniendo el amor sobre objetos. Y no hablo de objetos, sino hablo tal vez para que sujetos de nosotros. Y luego continúa el texto y dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos glorificó. Cuando Dios ama a alguien, y esto es importante, Dios no va a dejar de amar a esa persona. Si Dios escogió desde la fundación del mundo en su amor
a una persona, no importa cuán rebelde, cuánto haga lo que haga esa persona, Dios lo va a continuar amando, porque Dios fue el que puso el amor sobre esa persona. Y lo que tiene que quedar muy importante es un amor que no cambia. Porque algunas personas podrían decir, Dios me amó y sí, Él me destinó a amarme, pero como lo rebelde que yo he sido y con aquí y que allá con mi situación, y esa es una mentira que el diablo quiere que nos creamos, ya Dios me dejó de amar. Si Dios realmente ha puesto el amor sobre nosotros, debemos de entender que ese amor es no cambiable, es inmutable. El amor de Dios permanece y permanecerá hasta el fin. Solo hemos visto algunos atributos de Dios, vimos 4, ¿verdad? Pero eso es aplicable a todos los atributos de Dios. Por eso es que quise hacerlo como estratégicamente en orden. De ahora en adelante, cualquiera de los atributos de Dios que veamos, que estudiemos, debemos de entender, hermanos, esos atributos de Dios son incambiables. No tienen cambio alguno. Spurgeon dijo, tomen cualquier atributo de Dios y yo voy a escribir semper idem sobre ese atributo. Es decir, siempre igual. Tomen cualquier cosa que puedan decir de Dios ahora, y esto puede decirse no solamente en el oscuro pasado, sino que también en el brillante futuro. Siempre será lo mismo, porque yo, Jehová, no cambio. Cualquiera de los atributos de Dios, Dios no cambia. Otra más. Cuando hablamos que Dios es inmutable, hablamos que la voluntad de Dios no cambia. Una de las cosas que la misma Biblia destaca es que Dios desde antes de la fundación del mundo, Él diseñó su plan maestro, un plan maestro que estableció y es el plan que hasta el día de hoy se está desarrollando y es el plan que no va a cambiar. Lo que la voluntad de Dios determinó es lo que la voluntad de Dios hará. Isaías nos es claro en esto. Isaías 14:24, acompáñeme por favor. Isaías capítulo 14 y verso 24. Dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. ¿Necesitamos alguna ampliación con esto? Dios dice, lo voy a hacer a la manera que lo he determinado. No hay nada que vaya a cambiar. Ya lo determiné, lo voy a hacer. En Isaías capítulo 46 se nos amplía aún este concepto. Y versos 9 y 10. Isaías 46, versos del 9 al 10. Ahí Dios dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Dios estableció su plan, hermanos, y Dios nunca ha tenido que cambiar su plan. Dios no es que tenía un plan A con Adán y Eva en el Edén y una vida toda hermosa en el Edén sin pecado, y que Satanás vino y Adán y Eva le estropearon el plan a Dios, entonces Dios tuvo que ingeniarse un plan B enviando a Jesucristo a morir en la cruz. La voluntad de Dios fue siempre lo que sucedió ahí en el Edén. En el plan eterno y soberano de Dios, el Edén estaba contemplado. Cada una de las cosas que han sucedido en la historia han sido contempladas por Dios y están dentro de este que anuncio lo por venir desde el principio y que digo, mi consejo permanecerá. El consejo de Dios permanecerá. Y por eso también es tan hermoso, hermanos. Y aquí es donde yo quiero que veamos la gracia de Dios, que tal vez no es el atributo que estamos viendo hoy, pero en esto podemos verlo. Es que si Dios, en su amor y su misericordia, nos tomó en cuenta en su plan redentor, en su plan eterno, y es un plan que no cambia, debemos de darle toda la honra y debemos de darle toda la gloria que se merece. Porque ese plan no cambia.
El plan de Dios está determinado y no tiene variación. Dios nunca ha cambiado de planes, como les dije, no es que tenía plan B y ahora está en el plan C porque un humano se lo arruinó. No. La voluntad de Dios siempre permanece igual. Veamos textos donde claramente lo dicen. Salmo 33, verso 11. Dice así: el consejo de Jehová permanecerá, ¿para cuándo? Para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. No cambia, no varía, no disminuye, no mejora, porque es perfecto. Y Hebreos capítulo 6 y verso 17. Si alguna persona diría, bueno, es que la palabra inmutabilidad no aparece en la Biblia, esa sí aparece. Y aparece refiriéndose a Dios en Hebreos capítulo 6 y verso 17. Dice Hebreos 6, 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y leamos el 18 también, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué es inmutable? El consejo de Dios. Dios determinó, y vean que aquí habla de dos cosas inmutables, que es muy importante. Habla del consejo de Dios que es inmutable, pero para que nosotros todavía como que con nuestra mente finita y tan cortita, pudiéramos aún tener más seguridad de lo que Dios puso de su consejo. Él dice, interpuso juramento. Entonces, no solamente tenemos el consejo de Dios que es inmutable, sino que el juramento, que en el contexto en el que se escribe y en el tiempos antiguos, un juramento no era algo que se pudiera quebrantar. Por lo tanto, dos cosas inmutables, el consejo de Dios y el juramento de Dios, nos debe hacer de nosotros, como dice el verso 18, para que tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. El consejo de Dios permanece y permanecerá. Visto desde otro punto de vista, el hecho de que la voluntad de Dios no cambia, quiere decir que Él no cambia de parecer, que Él no se arrepiente. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y todavía dice 1 Samuel 15, 29, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios determinó su plan, nuevamente, en ningún momento Él ha dicho, uy, no, esto no me va a servir, no me va a funcionar, vamos a cambiarlo, vamos a poner la historia de otra manera. Me arrepentí, voy a cambiar las cosas. Nosotros, los seres humanos, cambiamos. Y siempre hay algunas cosas que nos hacen cambiar. Y este escritor lo dijo de una buena manera. Ya les doy el nombre. Eso fue A.W. Pink. Dijo, hay dos cosas que hacen al hombre cambiar de opinión e invertir sus planes. La falta de previsión para anticipar los acontecimientos y la falta de poder para llevarlos a cabo. Pero Dios es omnisciente y omnipotente. Muchas veces nosotros planificamos algo y no lo podemos hacer porque no previmos que algo iba a suceder o porque no tuvimos la capacidad para hacerlo. Pero Dios no le va a salir nada imprevisto porque Él es omnisciente, y cuando veamos ese atributo vamos a ver la vastedad del conocimiento de Dios. Y Dios también es omnipotente, quiere decir que no hay nada
imposible para Él. Entonces, Dios en su voluntad no cambia. Él no se echa para atrás, no se arrepiente. Y aquí, con esa frase que acabo de decir, podría decir, bueno, ¿qué pasa con algunos textos que dice que Dios se arrepintió? Esos versículos, Números 23, 19 y 1 Samuel 15, 29, se han presentado una objeción o posible contradicción y es necesario aclararlo. ¿Por qué? Vamos a ver los pasajes. Vamos a ver qué dice Génesis 6, 6. Génesis 6, 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahí está. En la Biblia encontramos una contradicción. Ya no podemos creer en la Biblia. Ya se contradijo porque Números dice que Él no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Al revés. Pero aquí dice que Dios se arrepintió de crear al hombre. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, veamos los otros textos antes de entrar acá. Éxodo capítulo 32 y versos 9 al 14. Esta es una buena objeción que presentan. Éxodo 32 y versos 9 al 14 dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para lo mal los sacó, para matarlos en la tierra y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y Dios se arrepintió. En el verso 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Dios se arrepiente. Y Jonás, capítulo 3 y verso 10, se los leo, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Si decimos que Dios no cambia, que su voluntad no cambia, y esos versículos que nos dicen que Dios se arrepintió, ¿cómo lo concebimos? Hay dos cosas que debemos de tener claras con respecto a eso. Y las voy a explicar porque aquí solamente se las presento. El lenguaje antropomórfico, y les voy a explicar porque yo sé que para algunos es como chino, para mí también era así. Y también hacernos la pregunta: ¿quién fue el que realmente cambió? Primero, el lenguaje antropomórfico. El lenguaje antropomórfico se refiere cuando se describe a Dios bajo la forma de hombre. Esta palabra viene del griego antropos, hombre, y morfe, forma. Y vemos dos ejemplos. Deuteronomio capítulo 7 y verso 19 nos habla de que la mano poderosa y el brazo extendido de Dios. Nos habla de la mano poderosa y el brazo extendido de Dios. Ahora, la Biblia dice que Dios es espíritu. Dios no tiene manos y no tiene brazos. Dios tampoco tiene ojos, tampoco tiene boca, y en numerosos pasajes de la Biblia habla de los ojos de Jehová están sobre la tierra, la boca del Señor, sus oídos, sus pies, sus partes del cuerpo, pero Dios es espíritu. Eso lo dice claramente en la Biblia, Dios es espíritu. Y todavía 1 Timoteo 6:16 dice que Dios habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Dios, nosotros no tenemos una figura de Dios que nosotros podamos ver, porque Él no es hombre, Él no es un ser humano, Él no tiene forma humana, pero vemos que en la Biblia se utilizan formas para expresar a Dios de una forma humana. Esas son el lenguaje antropomórfico. Entonces, el lenguaje antropomórfico es una manera en la que Dios, en su misericordia y en su gracia,
inspiró a los escritores para que ellos escribieran y lo pusieran de una manera que nosotros de alguna forma podamos entenderlo. De alguna forma podamos entender eso. Ahora, vean otro asunto, porque cuando hablamos de lenguaje antropomórfico no solamente hablamos de las partes del cuerpo de Dios, sino también ciertas actitudes de Dios, y aquí es donde entra el arrepentimiento. En Miqueas capítulo 7 y verso 18, se los leo, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Detengámonos ahí. ¿Ustedes creen que Dios sea capaz de olvidar algo? Dios no puede olvidar nada. Si Dios olvidara algo, dejaría de ser omnisciente, dejaría su conocimiento. Entonces, cuando Miqueas capítulo 7 y versículo 18 nos dice que Dios olvida el pecado del remanente de su heredad, nos está dando a entender a nosotros el trato que Dios en su gracia y en su misericordia, a través de la muerte de Jesucristo, tiene para con los suyos. Que Él trata el pecado como si lo hubiera olvidado, pero no podemos decir que lo olvidó, pero es la expresión para que nosotros entendamos que Dios no va a tomar en cuenta nuestro pecado, porque ese pecado ya fue pagado en la cruz de Cristo. Entonces, Dios no olvida, pero Miqueas dice que sí olvida los pecados. Me estoy explicando, sí. Entonces, cuando el texto dice que Dios se arrepintió, no podemos entender lo que Dios se arrepintió, porque la Biblia dice que Dios no se arrepiente. Por ahí. Por otro lado, también es importante hacernos la pregunta: ¿quién es el que realmente cambió? Vámonos a Génesis capítulo 6 y versículo 6. Dios creó a Adán y Eva. ¿Y cómo los creó? ¿Cómo dice el último versículo de Génesis 1? Que dice: y vio Dios que todo era bueno, perfecto, en gran manera. Dios creó a un ser humano santo, sin mancha. Así lo creó Dios. Pero ¿qué hizo el hombre? Cambió su estado de santidad y pureza, lo cambió por un corazón, como tal vez Jaime nos va a hablar hoy, ¿verdad? Un corazón endurecido, un corazón inclinado al mal. Y la maldad llegó hasta cierto punto en Génesis capítulo 6, que era demasiada sobre la tierra. Dios no cambió, porque la actitud de Dios hacia el pecado siempre es la misma. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia el pecado? Es repulsión. Por lo tanto, no podemos decir que Dios se arrepintió de haber creado a los hombres. No es que se arrepintió de haber creado a los hombres, es que al ver el cambio que hubo en los hombres, Él tenía que actuar. Si Dios no hubiera actuado en ese momento, le hubiéramos tenido que quitar la justicia a Dios. Entonces, no podemos decir en ese sentido que Dios cambia. Dios siempre es el mismo. La disposición de Dios... aquí tengo la tendencia a brincarme las diapositivas. La disposición divina hacia el pecado es siempre la misma, lo mismo que su disposición hacia el arrepentimiento de los pecadores, como lo vemos en Jonás. ¿Por qué fue que Dios no destruyó Nínive? Dios mandó a Jonás y le dijo: vaya y predíquele a ese pueblo y dígale que los voy a destruir por su pecado. ¿Pero qué hizo Nínive? Se arrepintió y se volvió al Señor. Y por eso entonces el texto dice: y Dios se arrepintió del mal que había destinado a hacerles. No fue que Dios cambió en su voluntad, sino que Dios siguió en su misma voluntad. Él es misericordioso, Él es perdonador para todo aquel que se arrepiente y se vuelve de su camino. La forma antropomórfica de que se utiliza el texto es lo que podría confundirnos, pero Dios sigue siendo el mismo. Para reforzar esta idea, acudo a Paul Washer, otro teólogo, pastor, aún con vida. Dice: estos pasajes son recordatorios para nosotros de que la inmutabilidad de Dios no significa inmovilidad. Él no cambia nunca, pero Él no es estático, apático o no está involucrado con su creación. Él es dinámico e interactivo con su creación. Él es siempre el mismo, pero su relación y trato con los hombres mutables variará según el comportamiento de ellos ante Él.
Esta no es una contradicción de su inmutabilidad, sino la evidencia de ella. Él siempre responderá a las acciones de los hombres en una manera consistente con sus atributos. ¿Ve? Por eso les digo que ellos los expresan de una forma más clara que yo. Conclusión de hoy, porque como les digo, aún nos falta sobre la inmutabilidad algunas cosas. Hasta ahora hemos denotado claramente que Dios no cambia, su perfección e infinitud están entrelazadas con su inmutabilidad. Si llegara a perder alguna de ellas, simplemente dejaría de ser Dios. La inmutabilidad de Dios implica que su esencia no cambia, que sus atributos son y serán siempre los mismos y que su voluntad permanecerá siendo siempre igual. Nos queda por revisar el hecho de que las promesas de Dios y sus juicios también son inmutables y destacar las implicaciones que tiene la inmutabilidad de Dios para nosotros. Eso es lo que, si Dios quiere, vamos a ver la próxima semana. ¿Alguien tiene preguntas? Y aquí yo quiero, después de cada estudio bíblico, abrir el espacio de preguntas por si alguien tiene preguntas y yo intentaré responderlas. Porque sé que estamos entrando en terrenos muy profundos, pero sé que no nos vamos a arrepentir de entrar en ellos. ¿Todo claro? Gloria a Dios. Oremos y seguiremos con el culto. Padre, gracias por esta mañana, el espacio que hemos tenido para estudiar tu palabra. Como inicié, Señor, en este estudio bíblico, acercarnos a tu majestuosa presencia, Señor, debe de humillarnos, debe de hacernos entender que tú eres Dios, el Dios que no cambia, el Dios perfecto que permanece por los siglos de los siglos, y que, Señor, eso implica, entre muchas cosas, que podemos poner toda nuestra fe y nuestra confianza en ti, porque tú eras y serás por los siglos de los siglos. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y te pido que sigas revelándote a nosotros a través de tu palabra en los estudios bíblicos que siguen y asimismo hoy en la predicación, los cantos y en todo, Señor, y que tú seas glorificado en Cristo Jesús. Amén y amén.